Bueno, chicos, primero, ¿qué tal? Vamos a terminar el tema de lípidos, que el teórico pasado nos quedó corto. Vamos a terminar rápidamente el tema de lípidos y después vamos a empezar con el tema de terpenos, ¿sí? Entonces, lo que teníamos que ver, ya habíamos visto básicamente que los lípidos no eran sustancias puras, sino que las podíamos tipificar, ¿sí? Indicando una serie de consideraciones y características que nos daban, de alguna manera, el tipo de aceite o el tipo de grasa en cuestión. Otra de las características de este tipo de compuestos, ¿sí?, de los triglicéridos, que hablamos ya, es que se pueden hidrolizar, lo cual es totalmente lógico si consideramos que son ésteres de ácidos grasos o de ácidos orgánicos, ¿sí? En este caso son ésteres del glicerol con ácidos grasos. Eso ya lo dijimos. La hidrólisis se puede realizar básicamente para hacer jabones con hidróxido de sodio, con lo cual lo que obtenemos es el glicerol, ¿sí?, y los jabones, que son las sales sódicas de los ácidos carboxílicos, de los ácidos grasos. Esta reacción de saponificación de hidrólisis en medio alcalino es la misma reacción que ustedes estudiaron en Orgánica 1, que es una SN de acilo, ¿sí?, donde se las traigo acá para que la repasen, porque después cuando les tomamos la saponificación no se acuerdan de la SN de acilo que estudiaban en Orgánica 1, así que repasen la sustitución nucleofílica. Recuerden que cuando un éster se enfrenta a un reactivo nucleofílico, el reactivo nucleofílico puede atacar al carbono con deficiencia electrónica y desplazarse el doble enlace sobre el átomo de oxígeno. Vamos a tener en todos estos casos un intermediario tetraédrico, ¿sí?, que es este carbono que tiene el oxígeno con el par electrónico, que aceptó el par electrónico de la unión pi, el OR, que va a ser ahora el grupo saliente, ¿sí?, el oxidrilo, que se incorporó como nucleófilo sobre ese carbono, y el resto que ya traía el éster orgánico. Bueno, esto, si se acuerdan, continuaba con la eliminación del grupo saliente, que tenía que tener determinadas características para ser un buen grupo saliente, y finalmente obtenemos entonces las sales de los ácidos, los jabones de 10, 18 carbonos aproximadamente. Ya tengo que ir. Bueno, los jabones tienen características que tienen que ver básicamente con el tipo de ácido graso que los compone. Por ejemplo, cuando los jabones están hechos a partir de ácidos grasos saturados, o sea, de grasas básicamente, son los jabones que se llaman duros, ¿sí? Cuando utilizamos ácidos grasos insaturados, ¿se acuerdan todo lo que hablamos de los ácidos grasos insaturados? Esos jabones se llaman blandos, y después tenemos otros tipos de jabones que pueden ser hechos de ácidos grasos de bajo peso molecular, que son jabones más solubles en agua. Por otro lado, las sales pueden ser de sodio o de potasio. Estas diferencias de los jabones, bueno, tienen que ver con algunas diferencias comerciales y tienen que ver con algunos lugares, ¿sí?, donde el agua puede tener más sales, entonces se precipitan los jabones según las características del agua en cada lado. Por otro lado, se trata de hacer los jabones que ahora vamos a ver, los biodegradables, que tienen también determinada característica estructural, y también el tema de los de sodio y potasio, que es principalmente una cuestión de costos. El sodio es más barato que el potasio siempre. Entonces, ¿cómo se hacen los jabones? En general se hace la hidrólisis y después se hace una hidrogenación controlada, ¿se acuerdan?, con el índice de yodo. Cada vez que queremos hacer una hidrogenación para cambiar las características de un aceite, de una grasa, de un jabón, ¿sí?, o de lo que sea, lo controlamos, si es hidrogenación, a través del índice de yodo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los jabones biodegradables? Para que un compuesto se pueda biodegradar, o sea, pueda ser degradado por las bacterias,
¿sí? Tienen que ser cadenas lineales sin ramificaciones, porque la bacteria corta cada 2 átomos de carbono. ¿Se acuerdan que dijimos que estos ácidos grasos en general tenían número de carbono par porque se biosintetizaban a partir de unidades de acetatos? Bueno, también se degradan a partir de unidades de 2 carbonos. La bacteria corta cada 2 carbonos. Y acá tenemos sustituyentes, ¿sí? O básicamente ramificaciones, la bacteria no puede cortarlo, ya no lo reconoce. Entonces no es un jabón biodegradable. Lo que tratamos de hacer es utilizar jabones de cadenas largas pero lineales. Las características de los jabones y de los detergentes, ¿sí? Básicamente es que tienen una cabeza iónica y una larga cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, pueden mediar entre la grasa, que es lo que conforma básicamente la suciedad, y el agua, ¿sí? Que es lo que queremos nosotros, que es a dónde queremos llevar la grasa, ¿sí? El jabón o el detergente justamente lo que hace es una micela envolviendo la grasa hacia adentro de la micela. ¿Por qué? Porque se forma, fíjense, en la micela que forma el jabón y el detergente expone para afuera las cabezas iónicas o polares y hacia adentro la parte hidrocarbonada no polar donde está envolviendo la grasa. Para afuera tenemos el agua, entonces al formarse esa micela con el jabón, lo que permitimos es extraer esa grasa de lo que sea, de la tela, de la ropa, de lo que sea, y entonces poder eluirla con el agua, ¿sí? Eluirla con el agua, porque está envuelta en esa micela. Bueno, ahí tienen entonces, ¿sí? Si esto es la suciedad o la grasa, lo que se forma es la micela con los cadenas hidrocarbonadas y liposolubles hacia adentro, y esto media con sus cadenas hidrofílicas con el agua. Entonces de esa manera arrastra, ¿sí? La grasa que se va en la solución acuosa. Bueno, ahí tienen algunas consideraciones más respecto de los jabones. Y detergentes sintéticos, esto ya no es necesario que lo sepan, pero bueno, lo ponemos porque tiene que ver con la información general. Dentro de los detergentes sintéticos, todo lo que sea jabones y detergentes tiene que tener la característica de una parte polar y una no polar, porque tenemos que mediar entre la grasa y el agua, ¿sí? O sea jabón o sea detergente, puede ser a partir de ácidos grasos o de sales de ácidos grasos que tienen la parte polar y la parte no polar, o podemos tener otro tipo de detergentes, pero necesitan esta característica. Vamos a ver, dentro de los detergentes sintéticos, de la cantidad de detergentes que actualmente se sintetizan, esta característica de la parte cargada puede ser aniónica, catiónica, también pueden ser neutros o anfóteros. Fíjense, hay detergentes, por ejemplo, ¿sí? Que se obtienen por sulfonación de hidrocarburos aromáticos. Hay detergentes, por ejemplo, que son sales de amonio cuaternarias, donde la parte polar es el nitrógeno positivo y tenemos, fíjense, una larga cadena hidrocarbonada. Hay detergentes neutros, ¿sí? Donde tenemos una parte polar que no necesariamente está cargada, sino simplemente es más polar que el resto de la molécula. Esto y una larga cadena hidrocarbonada, ¿sí? Hay laurilsulfato de sodio, estos de ácidos detergentes del ácido láurico. Y tienen, por ejemplo, este que es anfótero que cambia según el pH, ¿sí? En el cual se encuentra. O sea, eso entonces para que vean las características de los detergentes. ¿Qué más tenemos que conocer de los lípidos? Es esto, que son los fosfolípidos, que ustedes ya los deben haber estudiado o por lo menos los deben haber escuchado nombrar en biología. ¿Qué conforman los fosfolípidos? Están en las membranas, ¿sí? Justamente hacen esto, tienen una cabeza polar, tienen una cabeza polar, ¿sí? Y una larga cola, ¿sí? Que es hidrofóbica. Entonces, los fosfolípidos, fíjense, están esterificando también están esterificando acá
en función de, fíjense, un ácido graso, podemos tener un ácido graso saturado, ácidos grasos insaturados, pero también podemos tener, ¿sí?, ésteres del ácido fosfórico, ¿sí?, esterificando al glicerol. De tal forma que la cabeza polar va a ser justamente esto, el éster de ácido fosfórico, que en general estos ésteres del fosfórico están esterificados a su vez en medios biológicos con etanolamina, serina o colina. Son tres bases que esterifican al fosfórico. Y la estructura entonces de los fosfolípidos de membrana es esta. Tenemos una cabeza polar representada justamente por el éster fosfórico y después tenemos a partir de los otros dos carbonos esterificados del glicerol, dos largas colas no polares, ¿sí? Y bueno, y ustedes ya habrán visto que es importante porque se ubican las cabecitas hacia afuera de la célula y las colas hacia adentro de la célula, formando canales, ¿sí?, que tienen el interior hidrofóbico y una superficie hidrofílica. Esto para que sepan entonces que también son importantes los lípidos, estos, y los fosfolípidos como integrantes de la membrana celular. A ver si tenemos algo más. Otro término importante que deben conocer es el biodiesel. El biodiesel es importante porque es un combustible que se puede obtener de las grasas, ¿sí?, o de las frituras viejas, incluso ya usadas, ¿sí? El aceite refrito puede ser reciclado para obtener, fíjense, un combustible que no es obtenido del petróleo. ¿Cómo se hace? Del lípido natural, que pueden ser las grasas que no se utilizan, puede ser el aceite refrito, el aceite que se descarta, ¿sí?, de ese tipo de aceites vegetales o aceite de fritura, que en general ya no estaría todo esterificado, lo que se hace es una transesterificación con metanol. Es muy fácil hacer biodiesel. Uno toma cualquier aceite refrito y lo pone a calentar con metanol, en hidróxido de potasio, con exceso de metanol, con hidróxido de potasio de sodio o de sodio, se hidrolizan todas las uniones, ¿sí?, se liberan los ácidos grasos que tengamos, pueden ser mono, dio, tri, acilglicérido, los ácidos grasos, pero quedan esterificados con metanol. O sea que el biodiesel es esto, es una mezcla de ácidos carboxílicos de cadena larga esterificados con metanol. En una mezcla. ¿Está? No, el glicerol se separa. Lo que forma parte del biodiesel es la mezcla de ésteres metílicos. Bueno, con eso terminamos la parte de lípidos saponificables. ¿Qué tenemos que saber de lípidos saponificables? Las fórmulas, bueno, se las doy yo. En general, si les pido algún ácido graso, yo les indico más o menos la fórmula. Lo que tienen que saber es cómo los diferencian, los índices de tipificación. ¿Qué significa cada índice? ¿Qué significa un índice de yodo positivo? ¿Qué significa un índice de acetilo? ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de los índices de tipificación que vimos en función de la característica estructural de la grasa que tengamos? Básicamente eso, básicamente recuerden escribir bien la fórmula y también recuerden que el carbono 2 del glicerol esterificado con distintos ácidos es un carbono quiral, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente de todo lo que vimos la parte química, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con que son compuestos que tienen dobles enlaces, que son ésteres, que se pueden hidrolizar, que hay una reacción, hay un mecanismo de hidrólisis, según habían visto antes, básicamente la parte química de estos compuestos. Bueno, siguiendo con el tema de lípidos, ¿se acuerdan que yo les hice una introducción diciendo que había lípidos saponificables y otros que eran insaponificables, ¿sí? Que en realidad los lípidos conforman una gran cantidad de compuestos con distintas características. Hasta ahora estudiamos los saponificables, los que son acilglicéridos, ¿sí?, que son ésteres del glicerol.
Hoy vamos a empezar con el tema de terpenos, que son otro tipo de lípidos, que son los insaponificables. Son lípidos que aunque yo los hierva con hidróxido de sodio, no se hidrolizan, simplemente porque no tienen la función éster. ¿Qué vamos a estudiar? Las clasificaciones, como hay más de una clasificación, los términos importantes, no vamos a estudiar todos los terpenos, pero sí los términos importantes de estos compuestos, de dónde los podemos obtener en cuanto a sus fuentes naturales. La regla del isopreno, cómo los separamos, la regla del isopreno que tiene que ver con una clasificación estructural también de estos compuestos, esta clasificación y las propiedades químicas. Entonces, básicamente los terpenos, así como vimos que las grasas saturadas en general eran de origen animal, los terpenos son básicamente de origen vegetal. Sobre todo los terpenos, ¿sí?, de 10 o 20 átomos de carbono, porque son compuestos que los extraemos fundamentalmente de los aceites esenciales de las plantas. Vamos a volver a la primera transparencia de lípidos, de la primera clase de lípidos, donde teníamos a los lípidos dentro de lo que son las biomoléculas, lípidos saponificables, que es lo que estudiamos nosotros hasta ahora, grasas, aceite y fosfoglicéridos, las eras las nombré, pero bueno. Y ahora vamos a los no saponificables o los insaponificables, dentro de los cuales se encuentran los terpenos, ¿sí?, que vamos a estudiar, los esteroides, que no dejan de ser terpenos, pero son moléculas más grandes, que los van a estudiar con la doctora Blanco en 3 teóricos de esteroides, y las prostaglandinas, que simplemente las vamos a mencionar. Así que dentro de esto estamos ubicados ahora en el tema de los terpenos. Los terpenos son hidrocarburos complejos de fórmula general carbono N, hidrógeno 2N, hidrógeno 2N-4. Se los considera derivados del isopreno. Derivado del isopreno, que es un hidrocarburo, ¿sí?, de 5 átomos de carbono, con un metilo sustituyente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Se los considera formalmente derivados del isopreno, porque en realidad en la naturaleza no se forman a partir del isopreno, ¿sí? Pero si uno aísla un terpeno, ¿sí?, puede descomponerlo por descomposición térmica en varias unidades de isopreno. Entonces, una forma de clasificarlos y de estudiarlos es indicar o ver las unidades de isopreno que lo conforman, pero no es que se formen a partir de él. Cuando los terpenos se modifican químicamente, porque se aíslan en grandes cantidades de los aceites esenciales de las plantas y los podemos modificar, ya sea por oxidación o reorganización de esqueleto, los compuestos resultantes se refieren como terpenoides, ¿sí? O sea que los terpenoides son básicamente, no es el compuesto que uno extrae directamente de la planta, sino es el compuesto que se modifica incluso en la extracción, porque a veces pequeñas reacciones se pueden dar con aumentos de temperatura, ¿sí?, o con cambios pequeños en la extracción. Los terpenos se encuentran sobre todo en las plantas, o sea, básicamente los que vamos a ver, estos primeros, los que vamos a ver acá, ¿sí?, cuando pasan a esteroides, no, los esteroides también son de origen animal, de hecho son las hormonas, ¿sí?, y un montón de colesterol, hay un montón de compuestos. Pero estos básicamente tienen sus orígenes en las plantas, se pueden extraer de las flores, de las hojas, de los frutos, de las raíces, de los cuales se obtiene básicamente aceites esenciales. Cuando uno hace una extracción, ustedes imagínense que uno extrae de una parte de una planta, ¿sí?, que puede ser la hoja o cualquiera de las que nombramos, las cáscaras también. En realidad se hacen extracciones que básicamente tienen que ver, ¿sí?, por ejemplo, con destilaciones, que pueden ser o extracciones con solventes, ahora vamos a ver. Cuando uno extrae, lo que extrae en general de las plantas es un aceite esencial. Estos aceites esenciales no siempre contienen un solo terpeno, sino que en la mayoría de los casos son mezclas de terpenos,
¿sí? Que pueden tener, que después posiblemente necesite una separación mayor. Distintos métodos para el aislamiento. Entonces, de los aceites esenciales que pueden estar formados estos aceites desde 1 o 2 compuestos hasta cientos de compuestos. El término aceite esencial literalmente significa aceite derivado de la esencia, ¿sí? De la esencia del compuesto, no esencial de necesario. ¿Se acuerdan cuando veníamos los ácidos grasos esenciales que dijimos son los necesarios para crecer? Bueno, esto no. Este término esencial deriva de la esencia, ¿sí? De la planta. Con frecuencia tienen aromas o gustos agradables y son muy utilizados como saborizantes en alimentación, aromatizantes en perfumería y como medicamentos, que vamos a ver que es un poco lo que más interesa en esta facultad, en el sentido de que para eso lo estudiamos. Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen por alguno de los procesos de las hojas, flores, semillas, cortezas, raíces, bueno, de cualquiera de estas partes de las plantas. Hay muchos aceites esenciales que si yo se los nombro ustedes los van a conocer. Por ejemplo, el mentol, ¿sí? La menta, es un aceite esencial. ¿Sí? El limoneno, el olor característico del limón, el olor característico de las flores, de las rosas o de distintos tipos de flores, de la lavanda, de muchos compuestos que se utilizan como aromatizantes, ¿sí? En alimentación, también vienen de los terpenos que se aíslan de los distintos tipos de flores, de plantas, perdón. Entonces, uno de los temas que tenemos que, bueno, ven acá yo les traje algunos casos, por ejemplo, para que primero se fijen que bien que estos que vamos a estudiar vienen de plantas. Por ejemplo, el pineno, que se puede extraer de los pinos, el carene que se puede extraer, fíjense, también tienen, acá tienen el limoneno, ¿sí? El gerañol, que se extrae de los geranios, el nerol, o sea, hay una gran cantidad, incluso hay otros que, bueno, hay muchos, se extraen de las nuez moscadas, se extrae del clavo de olor, se extrae el eugenol, hay muchos compuestos que se extraen. Y lo importante de estos compuestos que de origen vegetal, ¿qué es? Que tienen características, ¿sí? O actividades, distintas actividades. ¿Para qué se utilizaron? Básicamente fueron los primeros medicamentos, porque antiguamente la gente se medicaba con lo que podía extraer de las plantas o con las plantas, ¿sí? Los primeros medicamentos eran básicamente principios que se encontraban en alguna de estas plantas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya vayan viendo, yo les agregué ahí, aparte de los dibujitos, las fórmulas para que ya vayan viendo cómo vienen siendo la estructura de estos compuestos. Por ejemplo, recién les dije del pino, ¿sí? Se extrae el pineno, fíjense, es un terpeno que son 2 ciclos, que tiene la característica de ser antiinflamatorio, broncodilatador, mejora la memoria, antibiótico, y está presente en las hojas de pino. El linalol, que se extrae de la lavanda, fíjense, es acíclico, vean que hay distintas formas. Este es acíclico, es anestésico, anticonvulsivante, analgésico, ansiolítico. O sea, tienen bastantes principios este tipo de compuestos. El cariofileno, por ejemplo, es otro terpeno que se extrae de la pimienta negra. Ahí tienen la estructura. Y también es anticoagulante, antiinflamatorio, analgésico. El mirceno, que es antiinflamatorio, sedante, es otro terpeno acíclico. El limoneno, que se extrae del limón, se utiliza para el reflujo, antidepresivo, etc. Ya, bueno, eso para que tengan algunos ejemplos. Fíjense que las estructuras básicamente, ¿qué son todos ellos? ¿Qué tienen en su estructura? ¿Qué grupo funcional? Doble enlace, ¿sí? O sea que básicamente la química de los terpenos va a ser la química de los alquenos, ¿sí? En general son hidrocarburos. Fíjense que en la definición anterior, yo primera que puse la otra transparencia,
los definimos en general como hidrocarburos. No quiere decir que sea exclusivo, pero en general son hidrocarburos. Cuando aparecen oxígenos o grupos carbonilos, a veces suelen ser productos del aislamiento. En general son carbonilos, pero bueno, por ejemplo, fíjense acá tenemos uno que no lo es, que es un alcohol. Ahora, lo que sí todos tienen es lo que ustedes acaban de decir, dobles enlaces. ¿Sí? Fíjense, otra cosa, dentro de estas posibilidades, este es un compuesto acíclico. Este también es un compuesto acíclico. Fíjense que tenemos muchos compuestos cíclicos dentro de los terpenos, ¿sí? Este que es un solo ciclo, y estos que son biciclos, ¿sí? Fíjense que hay dos carbonos que están compartiendo ciclos, ¿sí? Son compuestos bicíclicos que vamos a estudiar y que son muy característicos de este tipo de compuestos. O sea que básicamente entonces dijimos que la estructura química que predomina es la estructura del doble enlace del alqueno. Bueno, vamos a estudiar someramente, porque no es lo que más interesa, pero sí para que tengan una idea ustedes, cómo se extraen, yo ya les dije, de alguna parte de la planta se puede extraer básicamente, uno de los métodos más viejos utilizados es el arrastre con vapor de agua. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales son aceites, o sea, son insolubles en agua, pero son volátiles. Entonces, con la ayuda del vapor de agua, ¿sí?, lo que logramos es destilarlos, separarlos. La extracción de aceites esenciales de los vegetales se realiza por diversas formas en función de la calidad del aceite por extraer y de la estabilidad de sus constituyentes. En la mayoría de los casos tienden a degradarse cuando se someten a altas temperaturas y entonces este tipo de extracción no nos sirve, pero fue la primera que se utiliza, básicamente. Entonces, ¿cómo se hace el arrastre por vapor de agua? Les dije, es volátil, los aceites esenciales son volátiles, se extraen, lo que hacemos es utilizar un Engler, se llama esto que tiene dos salidas, ¿sí?, que va a llevar al balón donde tenemos la planta, o lo que queramos, la parte de la planta que queramos utilizar, básicamente vapor de agua, ¿sí?, que va a ayudar a la extracción o a la destilación del aceite esencial. Esto se puede simplificar, ¿sí? No necesariamente el vapor de agua tiene que venir desde otro recipiente. Uno también puede directamente a este recipiente cerradito acá ponerle la plantita, ¿sí?, lo que sea, la cáscara, las hojitas como hay acá, y llenarlo de agua hasta las 3/4 partes. Básicamente, si uno calienta, eso también se suman los vapores, se suma la presión de vapor, ¿sí?, y se puede destilar. O sea, no necesariamente necesitamos este tipo de aparato. ¿Qué obtengo acá? Y voy a obtener el aceite, ¿sí?, y agua. Entonces, si tengo acá un destilado que tiene dos capas, ¿cómo lo voy a extraer? Una ampolla de decantación, ¿sí? Si tengo muy poquito, a veces el aceite esencial es un aceite esencial que se obtiene en mucha cantidad, ¿sí? Entonces lo podemos extraer directamente. Si son aceites esenciales que se obtienen en muy pequeña cantidad, lo que vamos a hacer es ayudar a la extracción colocando un solvente orgánico, un poquito de cloruro de metileno, ¿sí?, por ejemplo, que disuelva el aceite y nos permita aumentar el volumen de la fase orgánica. ¿Está? Entonces, esta es una posibilidad. Ustedes vieron otro tipo de extracción. ¿Cómo se llama eso? La extracción continua, ¿sí? Acá está, funciona. No me funcionaba, no sé por qué funciona ahora. Bueno, ahí está funcionando el Soclex, por suerte. Acá, ¿qué tenemos? En el cucurucho tenemos que poner la parte del vegetal, ¿sí? La hojita, la cáscara, la raíz, lo que queramos. Vamos a poner un solvente orgánico, puede ser ciclohexano, cualquiera que disuelva básicamente lo que queremos extraer, ¿sí? Y esto lo vamos a dejar, pues, una extracción continua, donde el solvente pasa varias veces,
¿sí? Por el material donde voy a extraer el aceite esencial y entonces va extrayendo y el aceite se va disolviendo en este solvente, ¿sí? ¿Qué hago después? Una vez que tengo el aceite esencial disuelto acá, tengo un balón que tiene mucho solvente y un poco de aceite esencial. ¿Cómo extraigo de ahí? Una posibilidad es evaporar el solvente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se evapora el solvente en el rotavapor. Uy, le estoy golpeando el coso. Se evapora el solvente en el rotavapor y nos quedamos con el baloncito que tiene el aceite esencial, ¿sí? Si el compuesto que se obtiene, tanto en el otro caso cuando hacemos la extracción y nos quedamos, como en este, no es un compuesto puro, porque no siempre se obtienen compuestos puros. Ya les dije que en muchos casos los aceites esenciales son mezclas de varios compuestos. Tenemos que seguir la purificación, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que pueden seguir estas purificaciones? ¿No se les ocurre? Cromatografía. Sí, básicamente tenemos que hacer una cromatografía. Se puede hacer una cromatografía en placa, se puede hacer una cromatografía en columnas si tengo que separar. ¿Qué características dijimos que tenían los aceites, los terpenos? Dobles enlaces. Entonces, ¿cómo los voy a revelar? Con yodo los puedo revelar. ¿Cómo más fácil? Con la lámpara UV. Directamente, o sea, básicamente son compuestos que voy a poder revelar con la lámpara UV. Entonces, si no se obtiene un compuesto puro, por ejemplo, este que hicimos acá es el limoneno. El limoneno se obtiene prácticamente puro, ¿sí? De la cáscara del limón o de naranja. Pero si es una mezcla, se analiza primero en placa fina por TLC y después se hace una placa preparativa o una columna para separar los distintos componentes de esta mezcla. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar, bueno, ya dejamos la parte de la extracción del medio ambiente y vamos a entrar ya a la química de estos compuestos. Tenemos dos tipos de clasificación. En esta primera clasificación está basada en el número de restos isoprenos. ¿Se acuerdan que dijimos que formalmente estos compuestos estaban formados por unidades de isopreno? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que uno lo tenía aislado el compuesto, lo podía dividir fácilmente en unidades de 5 carbonos, como si fueran isoprenos que se hubieran juntado, aunque no vienen directamente de ahí. Entonces, según el isopreno tiene 5 carbonos, ¿sí? Entonces, según la cantidad de restos isopreno, los terpenos los clasificamos en monoterpenos, los que tienen 2 unidades de isopreno, ¿sí? Y dentro de ellos está el limoneno, el alcanfor, el pineno, el geraniol. Ya los vamos a ir viendo. Otra cosa, van a ver que vamos a usar muchos nombres comunes, porque limoneno, geraniol, pineno, mentol, alcanfor son todos nombres comunes que no dicen nada respecto a y que obviamente ya saben de dónde viene, de la planta del cual se obtuvo el principio. Ahora no nos dicen nada respecto a la fórmula, ¿sí? Así que también no es necesario que se acuerden todos estos nombres ni qué fórmulas tiene cada uno, pero sí que sepan después la nomenclatura sistemática de ellos, porque de alguna manera los tienen que reconocer. Entonces, monoterpenos, los que tienen 2 unidades isopreno, ¿sí? Carbono 10, hidrógeno 16. Pueden o no tener otros átomos, pero digamos, estamos básicamente en los 10 carbonos, ¿sí? Sesquiterpenos, 3 unidades, 15 carbonos. Cedrol, azulenos y farnesol, bueno, para ponerles algunos casos. Diterpenos, los que tienen 20 unidades. La vitamina A, que ahora lo vamos a ver. Triterpenos 30, y acá ya estamos entrando más en el campo de los esteroides. Fíjense, estamos con el colesterol, el escualeno, que es el precursor
del colesterol, o sea, estamos más ya en lo que van a ser los teóricos de esteroides, porque ya cuando aumentamos la cantidad de unidades estamos como pasando, ¿sí?, a otra rama de lo que son estos tipos de lípidos. Tetraterpenos, entonces 40 átomos de carbono, que son 8, y acá estamos también ya en otro tipo de, que son los carotenoides, que también van a estudiar particularmente, y politerpenos son aquellos que son básicamente polímeros, el caucho natural, el caucho que se conoce como caucho, bueno, el natural es sintético, pero el natural también es un terpeno, ¿sí?, que es básicamente un politerpeno. Vos avísame la hora. ¿Está? Entonces, esta es una clasificación. En base a todo esto que vimos y que yo voy y vengo y les digo entonces que son lípidos y que vamos a estudiar después hormonas que derivan de ellos, ya nos estamos dando cuenta que hay una cantidad, ¿sí?, de compuestos que en realidad formalmente podemos decir que derivan estructuralmente del isopreno. Dentro de esto, fíjense, los que vamos a estudiar ahora son básicamente monoditerpenos. Los que vamos a estudiar como terpenos, porque después cuando lleguen a los tetraterpenos ya van a estar en los esteroides, ¿sí? Básicamente los monoditerpenos, sesqui, hasta acá estaríamos con los terpenos, ¿sí? Por ejemplo, el alfa-pineno, que ya lo hemos visto por allá arriba. Pero fíjense que hay otros compuestos, el colesterol, ¿sí?, que yo les dije también, es una especie de lípido que ya tiene muchas más unidades isoprenos, ¿sí?, las coenzimas, fíjense, los betacarotenos, la vitamina A, o sea, hay muchos compuestos que formalmente los podemos considerar como provenientes de la unidad isopreno. Bueno, entonces, si vamos a considerar que son compuestos derivados o que por lo menos podemos ubicar en sus fórmulas estructurales estas unidades de isopreno, ¿sí?, vamos a ver cómo es la estructura de estos compuestos. La descomposición térmica de casi todos los terpenos, que es de ahí que se considera que son derivados del isopreno, porque por descomposición térmica conducen estas unidades, condujo a una idea de que los terpenos están constituidos por unidades de dicho hidrocarburo y permitió formular la regla del isopreno. ¿Qué dice? Los terpenoides están constituidos por unidades de isopreno, acá, isopentílicas, no necesariamente con todos estos, con los dos dobles enlaces, unidas cabeza-cola. Esta, ¿sí?, el carbono que lleva los dos metilos, ¿sí?, es la parte cabeza, y acá el 4, cola. En general, las uniones son así. Un carbono de la parte 1 o 3, o acá, el sustituyente metilo, con un carbono de la parte 4. En general. Pero esto no siempre es así. Los carotenos, por ejemplo, tienen unidades con la cola y en los terpenos, en los más complejos, a veces no siempre podemos indicar que todas las uniones sean cabeza-cola, ¿sí? ¿Qué hacemos para determinar, se acuerdan, según la clasificación, qué tipo de terpeno tenemos? Dijimos, si tenían 2 unidades, 4 unidades, 8 unidades. ¿Estamos? Primero, para saber cuántas unidades tienen, tenemos que saber reconocerlas. Porque no cualquier compuesto que tenga 10 unidades es un monoterpeno, 10 unidades de carbono. Tiene que tener la unidad isopreno, 2 unidades isopreno. ¿Estamos? Entonces, no solamente por la cantidad de carbono, sino porque tenemos que poder encontrar las estructuras del isopreno. Por ejemplo, acá tenemos un monoterpeno cíclico, en este caso tiene un grupo oxidrilo, el timol tiene 10 carbonos. Entonces, ¿cómo buscan? Por ejemplo, yo acá ya se los marqué. 1, 2, en 2 tiene el metilo, 3, 4, cabeza, cola, ¿sí? Y en este caso, cabeza está acá. 1, 2 tiene el metilo, 3, 4. O sea, son 2 unidades isopreno. Vamos a este caso. Este es un sesquiterpeno, tiene
15 átomos de carbono. Lo que tienen que hacer ustedes es poder buscar las unidades, que acá otra vez se las marqué. Fíjense, las que están marcadas con cuadradito, es el carbono 1, ¿sí? El carbono cabeza, fíjense, 1, 2, 3, 4, acá tenemos 1, 2, 3, 4, y el metilo, que está con que es cabeza, de acá de esta segunda unidad, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El oxígeno no es oxígeno, no lo contamos. Y después acá, esta cabeza con que es el 4 de esta unidad, ¿sí? Que está unido cabeza acá. ¿Ven que están marcaditas? Lleva un trabajo buscarlas, encontrarlas, pero bueno, lo tienen que practicar y ver y buscar la cantidad de unidades correctas. Pueden ser, ya les digo, cabeza, cola en general, pero no siempre. Este es un sesquiterpeno, tiene 15 carbonos y vamos a ver que según las unidades, la cantidad de unidades, podemos seguir en la clasificación. Monoterpenos. Monoterpenos dijimos 10 carbonos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un caso, el limoneno, ¿sí? Es un monoterpeno cíclico. Tiene un solo ciclo y fíjense, 1, 2, el metilo en 2, 3, 4. Acá tenemos la primera, ¿sí? Y donde esta es la parte cabeza, acá el metilo en 2, 3, 4. Entonces son 2 unidades. El mirceno son 2 unidades también de isopreno. Este es un terpeno acíclico. Donde fíjense 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esta es la parte cabeza de esto, ¿lo ven? Y este es el carbono cola de esta unidad. Bueno, el gerañol, ese que obteníamos del geranio, también tiene 2 unidades. Fíjense, esta es la parte cola de esta unidad, que acá tiene la cabeza. Y esta es la parte cabeza de esta unidad. 1, 2, 3, 4. Bueno, y así sucesivamente. Se van a poner ustedes a jugar y a buscar en su casa todas las unidades, si no, no terminamos más. Fíjense, por ejemplo, el diterpeno, yo acá les marqué, ¿sí? Por ejemplo, el diterpeno, fíjense, es la vitamina A, el retinol, ¿sí? Es un diterpeno. El escualeno, que es un triterpeno, tienen todas las unidades marcaditas. El escualeno es el precursor del colesterol. Si bien el colesterol, ustedes van a ver después que es un triciclo. El escaleno lo que hace es plegarse y cerrarse para obtenerse el colesterol, y de ahí una gran cantidad de esteroides. Acá tienen algo parecido. Estos compuestos que ya son casi esteroides, fíjense, tienen varios ciclos. Este es un tetrapenta ciclo, que también es un triterpeno, ¿sí? Acá cuesta un poquito más buscar las unidades, pero tienen que dar más o menos en la cantidad de unidades que corresponde al triterpeno. Estas en general están unidas cabeza-cola, pero yo les dije que también hay algunas excepciones en la naturaleza, y una de ellas, por ejemplo, es este tipo de compuestos así poliinsaturados de tantos átomos de carbono son los carotenoides. Son compuestos que absorben mucho la luz ultravioleta, ¿sí? Donde en general en los carotenoides la unión central, ¿sí?, es entre 2 átomos. Acá fíjense, es entre 2 átomos. Esta es cabeza, fíjense, cola. En general es cabeza-cola, pero no siempre. O sea que cuando busquen las unidades, vayan viendo todas las estructuras probables, ¿sí? Siempre contando de A5 con el metilo en carbono 2. Si bien yo les dije esto de las unidades isopreno, que ya se los repetí varias veces, los terpenos no derivan del isopreno, sino que derivan
realmente en la naturaleza se sintetizan a partir de otro compuesto que es el ácido mevalónico. Esto lo vamos a traer para que ustedes no tienen que saber la biosíntesis, no tienen que saber escribirla, pero sí tienen que saber de dónde viene y cuáles son las características para poder racionalizar las reacciones posteriores. Fíjense, el ácido mevalónico, que es el precursor directo, se sintetiza de forma natural a partir de acetilcoenzima A. ¿Qué es la acetilcoenzima A? Coenzima A es una enzima, ¿sí?, proteica. Y acetilcoenzima A es acetilada, lo que ustedes conocen como un resto acetilo. Lo que sucede acá es que la acetilcoenzima A se vuelve a acetilar. En medios biológicos todas estas reacciones son catalizadas por enzimas específicas. Se vuelve a acetilar y fíjese que tiene un acetilcoenzima A, ¿sí? Y ya tengo dos unidades. La tercera unidad de acetilcoenzima A se incorpora para dar este producto intermediario, ¿sí?, acá se acetil, para dar este producto intermediario que por reducción e hidrólisis lleva el ácido mevalónico. Fíjense, es un ácido que tiene dos grupos oxidrilos. Básicamente, este es el precursor biológico, ¿sí?, de todos los terpenos. ¿Cómo es la reacción? Lo que yo quiero que vean ustedes es esto. Primero, que a partir de este ácido mevalónico, para poder polimerizarse este terpeno, necesita un grupo saliente, ¿sí? Un grupo saliente, ¿por qué? Porque yo a esto le voy a tener que ir sumando, ¿sí?, distintas unidades de 5 carbonos, evidentemente. Para ello, siempre voy a tener que ir eliminando algún grupo. ¿Cómo hace la naturaleza para lograr que alguno de estos grupos sean buenos grupos salientes? Porque ni el ácido ni el alcohol es un buen grupo saliente para yo sustituirlo, ¿sí? Bueno, lo que se hace es una activación, ¿sí?, del oxígeno por fosforilación. ¿Ustedes se acuerdan cuando ya a partir de los alcoholes obteníamos los tosilatos porque los tosilatos eran buenos grupos salientes? Bueno, esto es lo mismo. Básicamente, para yo poder sacar uno de estos grupos, lo que necesito es transformarlo en un buen grupo saliente. Y en la naturaleza en general esa activación se hace a partir de la fosforilación, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es esto. Se fosforila transformándose en fosfatos. Se los puse acá en la fórmula porque esto que ponemos OPP, para que sepan que es el fosfato o el pirofosfato, ¿sí? Esta fosforilación, una vez que el ácido mevalónico se encuentra fosforilado, ¿sí?, puede sufrir ahora sí decarboxilación, ¿sí?, y pérdida del pirofosfato para dar pirofosfato de 3-isopentenilo. Y acá tenemos el precursor. Y acá sí tenemos el precursor directo de lo que son los terpenos. Fíjense, esta unidad del pirofosfato de 3 o de 2 isopentenilo, según cómo esté isomerizado, es lo que se va a polimerizar en la naturaleza para dar los distintos terpenos. ¿Cómo se producen estas polimerizaciones? Que es lo otro que tienen que ir viendo. Estas polimerizaciones se producen, fíjense, vamos a tener un resto que va a salir de la molécula y tiene que reaccionar con un doble enlace, ¿sí? Para que se dé la reacción y se polimerice un doble enlace en estos medios, lo que necesitamos, o sea, lo que se va a formar siempre intermediariamente son carbocationes. Entonces, estas polimerizaciones se van a dar, fíjense acá, a partir de carbocationes intermediarios. ¿Por qué? Porque estas polimerizaciones son adiciones electrofílicas. ¿Se acuerdan que las adiciones electrofílicas a alquenos requerían primero, ¿sí?, el ataque electrofílico sobre el doble enlace y la formación de un carbocatión? Bien, estas son las reacciones que tenemos que racionalizar como todas las reacciones de los terpenos. Reacciones con carbocationes intermediarios. Fíjense, lo que ocurre acá
es que se pierde esta parte, entonces, del resto fosforilado, y nos da un carbocatión. ¿Está? Este carbocatión sufre el ataque nucleofílico del doble enlace, y ahí incorporamos la primera unidad, ¿sí? Sumamos la primera unidad. ¿Está? Cuando este par electrónico pase a formar un nuevo enlace, este carbono es el que queda positivo. Y así sucesivamente. ¿Cómo terminan estas reacciones? Y por alguna hidrólisis final o por alguna enzima que permite o hidrolizar esto o hidrogenar o deshidrogenar esto. Ahí ya son reacciones específicas. Pero lo que tiene que quedar claro entonces de todas estas 2 o 3 transparencias que vimos es que el precursor es el ácido mevalónico, ¿sí? Y que las reacciones por las cuales se sintetizan estos compuestos en la naturaleza y que aparte tienen que ver también con las reacciones que podemos hacer en el laboratorio, son siempre reacciones donde tenemos intermediariamente carbocationes. Bueno. Vimos entonces ya la clasificación que tiene que ver con estos compuestos según la cantidad de unidades de isopreno. Vamos a ver ahora que hay otro tipo de clasificación que yo más o menos ya les estuve dando en la medida que les iba diciendo, fíjense que este terpeno es cíclico, o es acíclico, o es bicíclico, ¿sí? Esa también es una clasificación, ¿sí?, que vamos a usar y que básicamente es la que vamos a usar nosotros para estudiar estos compuestos. En esta clasificación tenemos en cuenta el tipo de esqueleto carbonado. Por ejemplo, los primeros que vamos a estudiar son terpenos acíclicos, ¿sí? Fíjense, básicamente tienen 10 átomos de carbono, el mirceno, el nerao, el nerol, pero tienen 2 dobles enlaces cada uno, ¿sí? Pueden o no tener otros átomos, como por ejemplo acá aldehído o alcohol, y no forman ciclos, ¿sí? Son 2 unidades isopreno y no tenemos ciclos. Otro tipo de terpeno muy común son los monocíclicos. Ya vimos, el paramentano es muy conocido, ¿sí? Y el limoneno que ya lo estuvimos viendo, biciclos o bicíclicos. Ojo con los terpenos bicíclicos, que fíjense, la característica de este tipo de compuestos es que hay 2 carbonos, por ejemplo, que forman parte de 2 ciclos. Fíjense, acá tenemos un ciclo de 6, ¿sí? Pero a su vez tenemos un puente y hay 2 carbonos que están puenteando y formando parte de 2 ciclos. Pues acá tenés el ciclo de 6, pero acá también tenés un ciclo que es así. Y acá tenés otro que es así, de 4. Entonces, estos terpenos bicíclicos, fíjense, tienen en general el ciclo de 6 y un puente de un metileno. ¿Qué es esto? Un puente de un carbono. El gamma, alfa, beta y gamma pineno, fíjense que es prácticamente el mismo compuesto dependiendo de dónde está el doble enlace, ¿sí?, que tiene un ciclo de 6 y un puente de un carbono. Bueno, también tenemos ya los tricíclicos, fíjense, estos ya son 3 ciclos separados, no compartiendo acá, sino que son 3 ciclos así, o tetracíclicos, que ya estamos en el campo de los esteroides. Prácticamente nosotros vamos a estudiar hasta acá. ¿Cuál es la característica de este tipo de compuestos? 3 minutos. Ah, sí. Sí, no, lo que pasa es que el paramentano es un derivado, está hidrogenado. Después ya vamos a ver la estructura. Si le faltaría algún doble enlace. Bueno, la primera clase, entonces, de compuestos que vamos a estudiar, según esta clasificación, son los acíclicos. Dentro de estos terpenos acíclicos, ¿sí?, yo se los dividí en los que son básicamente hidrocarburos,
como el mirceno, que proviene del laurel, y el oximeno, que proviene de la albahaca, ¿sí? Los que pueden ser aldehídos o alcoholes, como el geranial y el neral, ¿sí? Estos dos en su mezcla se llaman citral, porque fíjense que estos dos compuestos son isómeros geométricos, ¿sí? Tenemos un doble enlace, donde en este caso el grupo, el formilo, está del lado opuesto, ¿sí? al resto más grande, y de este lado está del mismo lado. La mezcla de estos dos isómeros se llama citral, y ahora vamos a ver cómo se estudió. Y también tenemos los alcoholes, el geraniol que se extrae de la rosa y el nerol que se extrae de la bergamota. Y fíjense que también tienen la misma característica de que son isómeros geométricos. Bueno, yo les decía que en este caso, ahora vamos a estudiar de cada grupo algún compuesto que sean los más importantes, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que el citral, que es esto, es una mezcla de isómeros cis-trans de aldehído geranial y neral. Entonces, en este caso, les dije, si este es el doble enlace y el grupo formilo se encuentra al mismo lado de este resto, el isómero es Z o cis. ¿Sí? Y en el caso de geranial es el trans. Este tipo de compuestos, si yo les digo que desde la antigüedad se utilizan los principios activos de las plantas, ¿sí? Sobre todo como medicamentos, y los extractos que se podían extraer de las plantas, los primeros análisis que se hicieron eran análisis muy rudimentarios que no tienen nada que ver con los que se pueden hacer hoy, ¿sí? O sea, a medida que avanzó la química y sobre todo los métodos físicos de estudio, ¿sí? Cómo se hacían antiguamente. Antiguamente se extraía y se trataba de ver las estructuras en función de alguna propiedad básicamente química. ¿Por qué? Porque la espectroscopía es algo que avanzó mucho en los últimos años, pero no se conocía en el siglo XIX básicamente, casi tampoco hasta la mitad o más avanzado del siglo XX. Entonces, la mayoría de estos compuestos estudiaron sus primeras propiedades, ¿sí? En base a experimentaciones químicas. Porque, por ejemplo, ¿cómo se dilucidó al hacer la extracción, la configuración de cada uno de estos compuestos? Y bueno, en este caso, la configuración se determinó indirectamente transformándolo en los correspondientes alcoholes. ¿Qué quiere decir? Esto se reduce, se transforma en los alcoholes y se analizó la velocidad de esterificación. De ciclación, perdón, la velocidad de ciclación para dar, ¿sí? el terpeno cíclico. Claro, esto ahora yo no sé si haría falta, porque yo creo que si hacemos un espectro RMN protónico, ¿sí? Nos daríamos cuenta posiblemente por alguna constante de acoplamiento cuál de estos es el cis y cuál de ellos es el trans. Tal vez no haría falta hacer este tipo de análisis, pero cuando estas herramientas de análisis físico todavía no estaban tan adelantadas, este tipo de estudio nos permitía establecer alguna estructura. Entonces, fíjense, acá vamos con el neral y acá con el geranial. Tenemos los dos isómeros, ¿sí? El Z y el E. Lo primero que se hizo, dijimos, fue una reducción, ¿sí? Los aldehídos se pueden reducir, bueno, también sodio, mercurio. Ahora hay otros reductores para reducir aldehído. ¿Cuál es el reductor clásico para reducir carbonilos? Bolhidruro de sodio, ¿sí? Se reduce alcohol, carbonilo, alcohol. En medio ácido, ¿qué pasa? Este alcohol se protona y se deshidrata. ¿Se acuerdan? Los alcoholes siempre en medio ácido se protonan y se deshidratan porque el oxidrilo se transforma como agua en un buen grupo saliente, se forma un carbocatión. ¿Qué características tiene este carbocatión? ¿De qué tipo es? Alílico. Se estabiliza por conjugación con esta otra forma, por resonancia con esta otra forma, ¿sí? Tiene dos formas. Pero aparte, tiene la posibilidad
de plegarse esta molécula y este doble enlace encontrarse cerca de este carbono deficiente de electrones. Por lo tanto, la ciclación es bastante rápida en estas condiciones para este compuesto. Si vemos lo que pasa con el geranial, fíjense, tenemos el aldehído, hacemos la reducción, tenemos el alcohol, en medio ácido deshidratamos al carbocatión. Este carbocatión también es alílico y puede estabilizarse por resonancia. Pero para que este carbono reaccione con este doble enlace, o sea, pueda ser atacado por el doble enlace, lo que necesitamos es que gire esta unión, que es esto que yo les muestro acá. Acá tenemos el carbocatión estos, ¿no? El del primero no hay ningún problema. ¿Estamos? Ahora, para que este doble enlace y este carbocatión reaccionen, necesitamos que esta unión gire y esto pase para abajo. ¿Sí? Cuando está en esta forma, cuando está como doble enlace no giran, recuerden, giro de la unión simple carbono-carbono. Entonces necesitamos un tiempo para que esto gire, este carbono pase a estar de esta forma, ¿sí? Y entonces se pueda producir el ataque. Por lo tanto, la ciclación del geraniol es mucho más lenta. Cuando se produce este ataque, fíjense, para este o para este, tenemos queda deficiente este carbono que queda con la carga positiva, que se puede hidratar, bueno, y perder el protón para dar un alcohol terciario que será alfa-terpineol. Esto, la velocidad de cada uno de estos terpenos para la obtención del alfa-terpineol es lo que dio, de alguna manera, la idea de cuál de estos era el neral y el geranial en cuanto a la configuración del doble enlace. ¿Sí? Claro, ya cada vez. Bueno, ¿qué pasa ahora con los bueno, vimos los acíclicos? ¿Cómo se nombran los terpenos acíclicos? Después los vamos a ver, pero los terpenos acíclicos lo nombran por nomenclatura sistemática como cualquier dieno. ¿Está? Como cualquier dieno. Acá. O, por ejemplo, este es un aldehído. ¿Sí? Empiezan de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo nombran, como saben ustedes nombrar a los compuestos, por nomenclatura sistemática. No tienen ninguna vuelta rara. Vamos a ver los monocíclicos. ¿Cómo se pueden cerrar estas cadenas, según vimos, para dar los terpenos monocíclicos? El paramentano, alguien me preguntaba acá por el mentano, es el compuesto hidrogenado de esto, de los mentadienos. ¿Cómo se pueden cerrar? A ver, si tenemos un terpeno acíclico, podemos decir, bueno, a ver, en general ustedes saben, ¿por qué vamos a tener un ciclo de 6? Porque es más estable, ¿sí? Que el de 5, que el de 4, que el de... salvo los que sean superiores, de 7, de 8, de 9, pero en general, de los pequeños es el más estable. ¿Estamos? Entonces, vamos a pensar que si se da un cierre, el cierre va a ser para tener un ciclo de 6 carbonos. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos? Y bueno, por ejemplo, que se cierre este carbono 3 con este 4. Y nos daría este hidrocarburo, ¿sí? Que se conoce, ¿sí? Que se conoce a partir, ya les vuelvo a decir, del 1,3 mentadieno, del limoneno, que es muy común este cierre. ¿Qué pasa con este otro cierre? Pues se puede cerrar 3 con 4 o se puede cerrar 2 con 8, ¿sí? Y también dar un ciclo de 6. Pero en este caso acá, en el carbono 1 tenemos un grupo metilo, ¿sí? Y acá vamos a tener dos metilos, ¿sí? En uno de los carbonos del ciclo. Esto inestabiliza. En general, la presencia de un grupo gem-dimetilo inestabiliza. No quiere decir que no se puedan obtener porque se van a cansar de ver compuestos que tienen 2 grupos metilo en un anillo. Pero si uno lo tiene que formar a partir de esto, siempre se va a formar preferentemente
el que no tenga el grupo gemdimetilo, ¿sí? Esto es una regla, y es una regla porque se vio que pasaba en muchos compuestos. Como se vio que pasaba en muchos compuestos, alguien dijo, vamos a hacer la regla del gemdimetilo porque esto se da evidentemente así. La regla del gemdialquilos dice que dos metilos unidos a un carbono tienden a ser inestable un anillo de ciclohexano. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que cerrarlo por un lado o por el otro, siempre van a obtener mayor proporción de aquel que no tenga los dos metilos en el mismo carbono. ¿Qué tenemos que estudiar a ver de estos compuestos? ¿Qué les parece, qué características van a tener en cuanto a la estereoisomería? ¿Qué tendríamos que ver en ellos? Varias cosas, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de estereoisomería se les ocurre que van a tener? Por empezar tenemos ciclos. Cuando hay ciclos de 6, ¿qué hay? ¿Eh? Hay sillas, sí, pero la silla no es una isomería. Hay... ¿Eh? No. Cuando hay una silla de 6 con sustituyentes, ¿qué tipos de isómeros aparecen? Cis-trans. ¿Está? Aparece el cis, 1,2-dimetilciclohexano, el trans, 1,2-dimetilciclohexano. Primero, hay sillas. Segundo, hay dobles enlaces. ¿Sí? ¿Qué tipo de isomería puede aparecer? Dobles enlaces, geométrica. Bien. ZE, ¿sí? Tercero, ¿qué hay? Eso que estoy marcando, ¿qué es? Otra vez, esto. Carbonos quirales. ¿Sí? O sea que aparte de todo esto, también tenemos isomería óptica. Entonces, vamos a ir analizando a medida que avancemos con estos compuestos justamente qué tipos de estereoisómeros. Cuando hablamos de estereoisómeros en general, a ver, no vamos a considerar mucho los cis-trans del ciclohexano porque son lo mismo que el RS. ¿Sí? Si tenemos un carbono quiral en un ciclohexano, bueno, lo vamos a ver a medida que avancemos mejor. Me están mirando con una cara. Vamos a ver que es fácil, el paramentano. ¿El paramentano qué tipo de estereoisómeros tiene? Tenemos el anillo de 6, ¿sí? Tenemos el cis y el trans. Puede ser cis, 1, metil, 4 isopropil, o el trans. Ahí vamos por empezar. ¿Hay quiralidad y hay carbonos quirales? No. O sea que lo único que podemos plantear como isómeros del paramentano son ambos isómeros geométricos. Va a tener dos isómeros geométricos, el cis, el trans, y cada uno va a tener sus conformeros. Fíjense, el que es cis tiene, por ejemplo, en 1,4 el grupo isopropilo en ecuatorial y el grupo metilo le correspondería a la posición axial. Cuando esto se interconvierte, vas a tener el isopropilo en axial y el metilo en ecuatorial. ¿Sí? Este equilibrio obviamente va a estar desplazado para el lado del compuesto, ¿sí? Conforme lo que tiene el isopropilo en ecuatorial, el grupo mayor en ecuatorial. Y en el caso del trans, se da la posibilidad de que estén los dos en ecuatorial, el isopropilo y el metilo, o en el conformero que estén los dos en axial. Entonces, en este caso, vamos a tener una mayor estabilidad del que tenga los dos grupos en ecuatorial también. ¿Sí? Entonces acá solo vamos a analizar esto, pero vamos a ver que a medida que avanzamos tenemos otros casos, mentoles. Por ejemplo, dentro de estos compuestos cíclicos, los mentoles. Los mentoles formalmente, si nosotros lo nombramos, sería, el compuesto base sería un ciclohexanol, ¿verdad? Donde el carbono 1 es este, ¿sí? ¿Por qué 5-etil? Metil. Metil es no etil, chicos. Bueno, ¿dónde el carbono es este? Fíjense, vamos a ver, acá tenemos 3 carbonos que... este nombre no está bien, ¿eh? Ciclohexanol, 1 isopropil, no, 1, 2, 3, 4, 5... No está bien ese nombre. Bueno, corríjanlo, después lo vamos a corregir. Tenemos
1, 2, si es ciclohexanol, este es el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir que tendríamos en 2 y en 5. En 2 y en 5 si contamos para allá. Y para acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que vamos a contar para allá. El isopropilo está en 2, el metilo está en 5. ¿Sí? Nombramos primero el isopropilo, así que esto después lo voy a arreglar. Bueno, vamos con lo que yo quería, que son los estereoisómeros. Tenemos 3 carbonos quirales. Fíjense, el carbono que lleva al grupo oxidrilo, el carbono que lleva al grupo isopropilo y el carbono que lleva al grupo metilo. ¿Sí? Tenemos 3 carbonos quirales. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos estereoisómeros vamos a tener? 8. Formalmente vamos a tener 8 estereoisómeros. Estos 8 estereoisómeros, ¿sí?, son los que tienen que ver justamente con las distintas posiciones de los restos respecto, por ejemplo, al oxidrilo. Que estén en cis y en trans, unos o los otros respecto al oxidrilo, tienen que ver con la configuración que tiene cada uno de los carbonos. Entonces, del mentol, así, se sabe que existen, a ver, los 8 estereoisómeros que están acá serían el que tiene el metilo y el oxidrilo en trans-trans, el compuesto es el mentol, fíjese, el metilo y el oxidrilo están en trans al isopropilo. Podemos ubicar los 3 sustituyentes en ecuatorial y tenemos, como tenemos 3 carbonos quirales, tenemos su enantiómero. ¿Está? Después podemos tener la ubicación donde tenemos el isopropilo y el oxidrilo en cis y el metilo en trans. ¿Estamos? Esta es la otra posibilidad, este es el neomentol y fíjense, tiene por supuesto su enantiómero. Después tenemos la posibilidad de tener el oxidrilo nuevamente y el isopropilo en trans y el metilo en cis y el enantiómero. Y la otra posibilidad con el metilo y el isopropilo en cis es el que es todo cis. ¿Estamos? Entonces, 3 carbonos quirales, 8 estereoisómeros. Podemos nombrar los 8 estereoisómeros que conforman 4 pares de enantiómeros. ¿Estamos de acuerdo? Están ahí, 1, 2, 3, 4. 4 pares de enantiómeros. Y en este caso, estos compuestos fueron asignados también en base a su configuración, como yo les decía antes, nuevamente, algo que hoy se podría ver fácilmente a través de un análisis espectroscópico, fueron asignados según la mayor velocidad de esterificación. ¿Y por qué es importante? Porque si yo quiero esterificar uno de estos grupos oxidrilos, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando ustedes estudiaban el ciclohexano, las uniones axiales ecuatoriales, las uniones axiales, ¿sí?, eran todas paralelas y tenían qué impedimento. Impedimento estérico 1,3, mientras que las ecuatoriales estaban todas hacia afuera del anillo del ciclohexano. Entonces, en general, cualquier reacción que uno vaya a hacer sobre un átomo que esté en una unión ecuatorial es más rápida, simplemente porque ese átomo está más expuesto y porque el reactivo, ¿sí?, no sufre impedimento estérico, no tiene que chocarse con ningún otro sustituyente del ciclohexano. Entonces, uno de los primeros estudios que se hicieron sobre estos compuestos fue eso, la velocidad de esterificación, porque si uno quiere saber en presencia de qué mentol está, bueno, pues en principio los que se esterifiquen más rápido, los que se esterifiquen más rápidamente son los que tienen los grupos oxidrilos en ecuatorial. ¿Sí? Bueno, a ver si terminamos con los mentoles por lo menos. Los mentoles por oxidación se pueden interconvertir
se pueden interconvertir, se pueden transformar en las correspondientes mentonas, ¿sí? Fijémonos, por ejemplo, el neomentol o el neoisomentol. Cuando nosotros oxidamos este carbono, dijimos que tenía una determinada configuración, que es la misma que esta, ¿por qué? El carbono del oxidrilo. No, y la configuración de este carbono y la configuración de este carbono. Sí, esas son iguales, las que cambian son estas, ¿está? Bueno, entonces, si yo oxido esto y oxido esto, la configuración de este carbono pasamos de sp3 a ¿qué hibridación? sp2, ¿sí? Para los dos mentonas. ¿Estamos? En este caso, fíjense, si vengo del mentol, tengo estos dos carbonos con la misma configuración, voy a obtener también la mentona y la isomentona. O sea, de estos cuatro hay dos que me van a dar la mentona y dos que me van a dar la isomentona, porque es independiente que el oxidrilo del carbono que voy a oxidar esté en axial no ecuatorial, porque va a pasar sp2. ¿Estamos? Y en las mentonas tienen una característica, así como nombrando características estructurales y de estos compuestos, es que este carbono sp2 se enoliza fácilmente. Se enoliza fácilmente. ¿Se acuerdan ustedes del equilibrio cetonólico? Donde los aldehídos y las cetonas pueden, por migración de un protón, pasar a enol y formar un doble enlace. Bueno, cuando las sillas, ¿sí?, forman un doble enlace, en general lo que sucede, ¿qué está pasando cuando acá estamos formando un doble enlace? Estamos perdiendo, ¿sí?, estamos perdiendo la configuración de los carbonos que están formando parte del doble enlace. ¿Estamos? O sea, el carbono carbonílico, está bien, era sp2, pero el carbono, que a su vez fue el otro, que está formando parte del doble enlace, ¿sí?, que es está perdiendo su configuración, porque acá vuelve a ser el carbono sp2. ¿Qué pasa cuando este enol, ¿sí?, vuelve a tautomerizarse a la forma cetónica? Este carbono que tenía esta configuración puede volver con esta configuración o puede volver con otra, porque en el medio la perdió. ¿Estamos? Pasó de sp3 con una configuración determinada, pasó por un intermediario en la enolización donde ese carbono sp3 se transforma en sp2, pierde la configuración, ¿sí?, y luego puede volver con una o con la otra, realmente. Entonces, fíjense que estas dos mentonas básicamente pueden interconvertirse entre ellas, a partir de que son muy fácilmente enolizables. Eso es una característica de estos terpenos en particular. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a ver mañana desde terpenos bicíclicos en adelante. Ya se me secó toda la garganta.